pasa? No he empezado. No he empezado. Ya. Sí. Hola Camilo, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola Fabián, buenas tardes. ¿Sí me escucha bien, Camilo? Sí, señor. Ahí, yo no le escucho bien. ¿Ahí me escucha mejor, Camilo? Sí, claro que sí. Listo, Camilo, con la muy buenas tardes. Gracias por permitirnos estos minutos, una entrevista en vivo desde Mariquita. ¿Cómo está, Camilo? No, bien, bien, gracias a Dios. Acá en casa, no hace mucho llegué a entrenar, ya entrenando nuevamente muy juiciosos, entonces ya estamos acá descansando. ¿Qué ruta hizo hoy? ¿O qué ejercicios hizo? No, ya pues, gracias al Ministerio de Deporte que ya pues tenemos la autorización de poder salir, ya a entrenar a las carreteras, entonces yo creo que pues por parte es algo que ya anhelábamos no solamente yo, sino todos los deportistas y de verdad que es algo muy bueno para volver nuevamente a la preparación que veníamos llevando y bueno, ahora hay que seguir entrenando juiciosos, esperar que vuelvan las carreras, entonces esperar, esperar y todo a su debido tiempo, ¿no? ¿Qué ruta hizo? ¿Fue hasta el Alto de Letras? No, no, hoy hice 4 repeticiones al peaje de Honda. Eh, Traté de no salir o sea, salir tan lejos del pueblo y ya terminé con un poco de subida hasta los lados de Fresno. Y esas 4 repeticiones al peaje de Honda equivale cuántos kilómetros. 60 kilómetros. Y más y yendo hacia Fresno. Son 22 kilómetros a Fresno. Hice 100 kilómetros. ¿Y quién lo acompaña en esos recorridos? No salgo con un compañero muy, muy amigo, de confianza, que vive aquí al lado de donde yo vivo, entonces pues estamos saliendo los dos y pues siempre hemos salido los dos, entonces más, o sea, que es una persona de confianza, ya que pues por la situación que estamos pasando hay que seguir un protocolo, ¿no? De cuidarnos, o sea, de no estar en agrupación de tanta gente. Entonces, es mejor a veces salir solo, pero en este caso lo hago solo con él, que es una persona con la cual mantengo a diario, ¿no? ¿Y a qué ritmo llevan? Porque me imagino que usted en algunos trayectos le coge siempre diferencia a su amigo. No, la verdad, pues son entrenamientos muy común y corrientes, ¿no? Hay días que se hacen tranquilos, hay otros días que existen donde hay que hacer unos trabajos específicos, eh, que la verdad, pues son muy buenos para la preparación que uno eh, se mentaliza para las carreras, ¿no? ¿Todos los días usted hace el mismo trayecto que nos acaba de mencionar o hace diferentes tipos de trabajo durante la semana? No, son muy, muy diferentes, ¿no? Hay días que se hacen trabajos subiendo que son trabajos de fuerza, eh, trabajos de cadencia, de intensidad. En el plan se hacen muchos piques para tratar de coger un poco de velocidad, como la transmoto, es todo ese tipo de cosas que se manejan a diario, pero de diferente manera. ¿Y el rodillo? ¿No le hace el rodillo en casa? La verdad no fui muy amante al rodillo en esta cuarentena, ¿no? Eh, en ese, en todo ese tiempo que no se podía salir, decidí más bien ir a la finca, allá con mis papás, a compartir con ellos, salí a hacer bicicleta de montaña allá en la casa, entonces pues tenía un poco más de seguridad para mí y para ellos.
Y ya luego de que todo esto pues se empezara como de que ya nos dejaban salir una hora, aquí en el alcalde del pueblo de nosotros pues nos permitía 2 horitas, entonces pues eso era ya eh, algo muy básico para empezar, ¿no? Y esas subidas a la montaña, como usted dice, a visitar a sus papás en bicicleta de montaña, me imagino que recordaba cuando usted bajaba y subía para ir a estudiar y después para ir a la casa. Sí, la verdad, pues son cosas que uno empieza a extrañar. La verdad, ya extrañaba mucho la bicicleta de montaña. Me gusta mucho hacer bicicleta de montaña, conocer los paisajes que tiene cada una de estas veredas que están alrededor de Mariquita. Y la verdad, siempre desde muy niño, muchos años atrás, empecé fue en bicicleta de montaña y recorría muchas partes de mi vereda y de muchas veredas más y lo disfrutaba mucho, ¿no? Y yo creo que esto me ha servido mucho para ser la persona que hoy en día soy, ¿no? ¿Es más difícil montar en ruta o en montaña? La verdad es mucho más duro la montaña, ¿no? Que se necesita mucho más habilidad, es como más técnico, pero en algo pues ayuda también mucho para la ruta, también te ayuda a, a manejar mucho más la bicicleta de ruta. Recordemos de qué vereda del municipio de Mariquita vive usted, Camilo. Cerro Gordo, ¿Eso a cuántos kilómetros está del casco urbano? 17 kilómetros aproximadamente. Y allá en Mariquita, en la vereda Cerro Gordo, ¿usted convive con sus papás y su hermanita? Sí, con mis papás y mi hermana, claro que sí. ¿Qué se cultiva por allá? Y también qué sabe usted cultivar. No, allá es mucho también como el aguacate, eh, hay a veces que algunos siembran el tomate, tienen guanábana, el cultivo de caña, que es de donde sale la panela, chocolate, mandarina, naranja, plátano, siempre varias cositas. ¿Y usted sabe cosecharla y sabe recogerla, todos esos productos? La guanábana, sí, el aguacate también trabajé muchas veces con mi papá. eh, Hace que pues, como unos 8 o 7 años atrás, eh, pues siempre acompañaba a mi papá en estos oficios, a estar pendiente del aguacate cuando había que bajarlo, lo mismo con la guanábana, pero también estuvimos muy enfocados también en lo de la caña panelera, porque pues en mi casa y la familia son muy paneleros, entonces trabajábamos mucho en eso, ¿no? A veces en ir a deshiervar la caña, cortarla, llevarla, luego molerla. Entonces son trabajos siempre bastante duros. Y en estos tiempos que estuviste allá compartiendo con sus papás en la finca, ¿tuvo la oportunidad de hacer ese tipo de trabajos una vez finalizar sus ejercicios? La verdad sí, no. Iba en algunas ocasiones a ayudarle a mi papá. Pues la verdad no como antes, pero iba y lo hacía así de a poquito. Eh, También no solamente estaba pendiente de ir a disfrutar lo bonito que tiene el campo, sino también aprendía otras cosas, nuevas recetas de cocinar, de hacer muchas cosas. Entonces, la verdad que esto se prestó para muchas cosas, ¿no? Tiene su punto malo, pero también tiene su punto bueno porque eh, yo creo que esto nos ayudó para recapacitar un poco más de valorar más a nuestros seres queridos, de compartir más con nuestra familia, con nuestros padres, muchas cosas que de verdad uno las deja pasar y las deja atrás a un lado
por estar dedicado en otras cosas, ¿no? Digamos de mi parte, estar viajando, carreras, que una cosa y la otra, entonces son cosas que a veces lo alejan mucho de la familia. Bueno, y en estos tiempos que ha dado la posibilidad de estar con la familia, ¿qué tipo de platos de comidas ha aprendido a hacer y ha fortalecido para título personal? No, pues también como, pues estaba a veces como yo, pues estaba con mi novia, pues tratábamos de hacer cosas como postres, eh, ¿qué te digo yo? Las lentejas, espaguetes, sopas, cositas así, ¿no? Algo así, pues que también nos salieran bien, ¿no? Tampoco a veces nos arriesgábamos a mucho de que las cosas nos fueran a quedar mal, pero sí tratábamos de aprender cositas así, ya poquitas. Y todas esas cositas poquitas que aprendió a hacer, ¿se lo aprendió a sus papás? Señor. Todas esas cositas de cocina que sabe, ¿los aprendió a hacer con sus papás? Sí, 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 claro. Sí, porque en ese entonces estaba en la finca y pues también estaba con mi novia y pues estaba mi mamá también. Pues ella pues más o menos nos enseñaba algunas cositas, ¿no? Y pues mi novia que es muy fiel a los postres, pues ella es apasionada por eso. Entonces, sino que yo pues los postres una vez que otra también, por el tema del dulce, de los azúcares, entonces trato de evitar muchas cosas. Es una ansiedad porque la verdad es muy rico, pero hay que saber manejar todo ese tema también. ¿Y cómo hace para manejarlo? Porque el dulce es muy rico y una vez que otra le da gana a uno, le da la provocación. No sé, yo creo que el hecho de querer estar uno siempre bien y de la mejor manera, yo creo que es, es lo que me ayuda como a tratar de evitar esa ansiedad. Pero de vez en cuando también cuando lo hago, pues disfruto y aprovecho una vez que otra. Puede ser cada 8 días, cada 15 días. Sí. Es decir, que usted se puede comer, puede consumir una chocolatina Jet en cualquier momento. El chocolate no es que me guste mucho, pero sí, digamos, dulces como el de limón, de naranja, eh, otros diferentes dulces. El chocolate no soy muy apasionado. Bueno, cómo debe ser su alimentación? Porque usted es un deportista de alto nivel. La alimentación, por el momento la manejo común y corriente, pero pues obviamente también siguiendo algunos pasos de parte del equipo, aunque habían pasos que ya los llevaba también desde mucho antes, que cero grasas, eh, las comidas con muy poco sal, no muchas harinas, los jugos sin azúcar, todo este tema, ¿no? Es decir, que usted prácticamente lleva una línea consecutiva de alimentación por parte de su equipo UAE Emiratos Árabes. Sí, 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 sí. Lógicamente como mucho, eso sí, no lo puedo negar. Yo como demasiado, nosotros, la mayoría de casi todos los ciclistas, eh, comemos bastante, ¿no? Pero comemos de una manera muy saludable. O sea, yo lo hago de una manera saludable. Como harto, pero saludable. Y entre cada comida me imagino que debe haber una medias nueves o un refrigerio. Sí, pues el desayuno, pues uno sale a veces a entrenar y no, pero el almuerzo ya después de que uno termina, pues, a veces el postre, cositas así, pero muy suaves, que el arroz con leche, pronto un postre de 3 leches, eh, cosas muy suaves. Aparte de todos esos oficios que me acabo de mencionar en la casa con sus papás, de pronto alguna anécdota que se acuerde en estos momentos y que haya recordado con sus papás estando ahí en la finca, donde empezó todo su disciplina, su deporte y su amor por las bielas.
No, son muchas cosas, ¿no? No solamente ahora, sino que a veces cuando estoy con ellos, eh, a veces dialogo mucho con mi mamá también, cuando ella me pegaba, sí. Hablamos mucho de esas cosas, entonces, pues eso causa risa, pero yo creo que a la vez le agradezco mucho a ella porque, pues gracias a ella, eh, soy la persona que soy, ¿no? Me supo orientar de la mejor manera. Mi padre siempre estuvo ahí conmigo, apoyándome. Entonces, la verdad que son muchas anécdotas de lo que pasó cuando era apenas un chiquilín y que gracias a todo eso sirvió para estar donde hoy estoy, que la verdad día a día las tomo como un aprendizaje, como un consejo, entonces es o sea, son muy valorables. Bueno, ¿y por qué le pegaba? ¿Era muy travieso o le gustaba a usted mucho las picardías? No, a veces cometí errores que no debía hacer, ¿no? Eh, una vez con unos primos y unos amigos casi le prendemos fuego por allá a un potrero, entonces imagínate. Entonces era Ah, justificable que me pegara. Y a veces peleaba porque, mucho con mi hermana, entonces también, eh, o hacía las cosas mal, ¿no? Pero ¿y por qué son por qué casi le prende fuego a un potrero? jugando, a veces hacíamos también hasta cosas en la carretera cuando pasaban los carros, inventábamos muchas cosas y uno de niño siempre quiere experimentar cosas, ser uno muy imperativo, entonces son cosas de niños y, y a veces también lo recuerdo mucho con ellos, ¿no? Con mis primos, con mis amigos, mire, tan, inclusive en esta cuarentena me volví a encontrar con muchos de ellos y la verdad que se recuerdan muchas cosas al lado de ellos, cuando iba uno a los ríos, muchas cosas de verdad. Me imagino que esa cosa que usted me acaba de mencionar de que casi queman un potrero, esa fue la mayor picardía suya en la infancia. Yo creo que sí, yo digo que una de las más feas, ¿no? Porque, o sea, es un peligro, ¿no? No solamente para uno, sino para la sociedad, pero son cosas que uno hoy también las recuerda y dice, porque uno pues iba a hacer eso, ¿no? Entonces, pero como te digo, son cosas de uno de niño y también de la iniciativa de los compañeros y obviamente también parte de la familia, de los primos. ¿Y con qué le pegaban? ¿Con la mano, con la correa, con unas sandalias? Con lo que encontrara. ¿De verdad con lo que encontrara? Si encontrara un zapato al lado, se lo lanzaba? Sí, sí. La verdad me pegaba muy duro, pero eh, los golpes de la vida yo creo que cada día y cada vez que pasa amo más a mi mamá y la quiero mucho. Es mi motor, mi vida y, y a ella es que le agradezco toda una vida como se lo agradezco a mi padre también. A sus padres fueron un gran ejemplo para estar donde está usted hoy en día, ¿cierto, Camilo? La verdad sí. ¿Y el profe Carlos Pérez, qué significa para ti? El profe Carlos Pérez, él para Sí, señor. mí es una gran persona, ¿no? Él a mí siempre me ayudó. Hubieron muchos también, muchos roces, pero a la vez lo entendía mucho a él, ¿no? Siempre quería el bien para mí. Una persona que me enseñó muchas cosas en el deporte, que me supo orientar en los entrenamientos, compartí en algunas carreras al lado de él. eh, Muchas veces eh, me regañaba, pero lo comprendía, ¿no? También era una persona que
Así el ciclista, si el ciclista estaba mal y por más mal que él estuviera y hubiera algo así sea mínimo, prefería dárselo al ciclista. Entonces es una persona que se preocupa más por la persona, por el deportista, que por él mismo. Entonces es algo que yo valoraba siempre de él y, y a él siempre le voy a agradecer eh, lo mucho que me apoyó, que estuvo conmigo para un lado y para el otro, porque él fue mi mentor desde los 11 años y ya luego fue el equipo de PM con el profe Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa. ¿Cómo llegó precisamente usted a la edad de los 11 años a que lo dirigiera el profe que acabamos de hablar, el Pérez? Yo venía en todo terreno muchas veces a ciclopaseos con mi papá, íbamos a ver algunos chequeos de la élite, cuando Alejandro Serna, Giraldo, Andrés Mora, Diego Quintero, Camilo Forero, muchos de ellos que ya en ese entonces corrían y ya se les veía ese talento por encima de que iban a llegar muy lejos, ¿no? Y tuvieron su época y ya hoy en día ya son personas ya que están retiradas, pero fueron historia también en el ciclismo tolimense. ¿Corrió junto a ellos? Eh, con Camilo Forero hemos corrido, sí. Él pues volvió a correr, pues se compartió con él muchas veces, inclusive hemos tenido una amistad bien porque muchas veces he ido a la casa de ellos, me quedaba allá. El papá de él me estima mucho, también yo lo estimo demasiado a él porque él también en su momento y en muchas veces ha sido una gran persona conmigo y le agradezco muchas cosas a él también. Siendo pupilo del profe Carlos Pérez, ¿cuántas carreras y en dónde corrió? ¿Cuántas carreras? La verdad no sabría decirle, pero sí sé que fueron muchas. Y con él, no, con él fuimos a varias, a muchas y muchas veces ganábamos como también a veces perdíamos. Entonces era mitad y mitad. Sí. ¿Cómo fue que hizo para llegar usted a correr con el equipo EPM? No, el profe también fue ayuda al profe Carlos Pérez. Él pues ya venía hablando ya con don Raúl, con el profe Gabriel Jaime. eh, ya pues ya era hablado con ellos, pues ya lo único que tenía que hacer era yo pues mostrar mi talento, ya pues también hablé esa vez con ellos, ellos me decían que pues que tenía que hacer una buena actuación en campeonatos nacionales, vuelta al porvenir, que eran las carreras más importantes pues para los juveniles acá en Colombia y pues también para poder llegar a un equipo sub-23 de ya pues profesional. Y ya pues corrí los departamentales, fui medalla de oro en la crono, en la prueba de ruta también. Luego fui al campeonato nacional donde me enfrentaba con los 6 mejores de cada departamento. Hice 2 medallas de plata, una en la crono, otra en la ruta. Luego ya fui seleccionado para representar a mi país en el Campeonato Panamericano con la selección Colombia. De ahí volví, corrí la clásica Rubén Darío Gómez, donde fui segundo. Eh, Corrí Vuelta a Antioquia, fui 11 en la general. Luego, eh, y carrera, esa se llamaba la clásica de Novato de Oro, donde fui campeón general, gané 2 etapas, fui campeón de la montaña, fui campeón de metas volantes y en la Vuelta al Porvenir pues no fue la mejor actuación. Eh, Tuve algunas caídas, muchos percances, quedé 30 en la general
pero el campeonato nacional y el haber ido a representar a mi país en ese Panamericano y las otras carreras que había hecho anteriormente de la vuelta, pues me sirvieron mucho también para que don Raúl pues me diera su voto de confianza, el sí, para poder ser parte del equipo de él en ese momento. Y todos esos resultados los llevaron a competir al Giro de Italia del año pasado que quedó campeón. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Ya había corrido un año ya con EPM, corrí la Vuelta a la Juventud, una Vuelta a la Juventud que fue una buena actuación. eh, Quedé quinto en la general, esa vuelta la ganamos con un compañero de equipo, con Luis Fernando Jiménez. Eh, ya luego corrí Clásico RCN, que en eso entonces lo hice con el profe Nazario, que es el presidente de la liga, que habló con don Raúl para que me diera el permiso de poder correr en ese entonces con el Tolima. Entonces corrí con el Tolima, eh, hice una buena actuación en el Clásico, estuve en varias fugas, estuve siempre ahí. Entonces me mostré bastante y ya al siguiente año pues don Raúl pues quería contar conmigo una vez más en, conmigo en el equipo como capo de los jóvenes y ya fuimos a esa vuelta a la juventud donde en la crono quedamos líderes, al día siguiente perdimos la camiseta, pero siempre luchamos hasta el final por quedarnos con el título, pero al final no se dieron las cosas pero siempre digo que el momento de Dios y en las cosas de Él eh, hay que valorarlas mucho y cuando las cosas salen es porque Él lo quiso así y cuando no, pues mejores cosas vendrán. Y ya, pues a lo que hice en esa vuelta a la juventud de ganar la crono, que era una crono bastante dura, y luego ganar una de las etapas reinas de la vuelta a la juventud, ser tercero en la general, haber sido líder de la vuelta. Entonces esto pues a la federación, al presidente de la federación, que en ese entonces era eh, Jorge Ovidio, que pues me dio ese voto de confianza de ir a representar a mi país pues en ese Video Giro de Italia sub-23. Y ya pues empecé a prepararme bastante, esa preparación la hice en Marinilla, en Antioquia. Entrenaba por Palmas, el Escobero, también por La Unión, eh, varios sitios que eran bastante exigentes y buenos para obtener una buena preparación, ¿no? Antes de viajar fui el campeón del reto del Escobero y al día siguiente viajaba, ¿no? Y desde ahí ya pues empezó todo, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bonita la experiencia de estar en lo más alto del podio en el Giro Sub-23? La experiencia muy bonita, ¿no? La experiencia es algo que aún no le encuentro explicación, porque la verdad que en ese momento, después de haberme levantado con los brazos en lo más alto y brindándole siempre la gloria a Dios, me dejaba sin palabras, a la vez muy feliz, eh, lloré muchas veces porque eh, pensaba mucho en mis papás y siempre he pensado mucho en ellos. Cada pedalazo que voy dando en cada recorrido eh, lo hago con mucho amor y siempre pensando en ellos. Y más de la experiencia que me brindó también, porque la verdad se aprende de una manera muy diferente en la manera de correr, eh, de muchas cosas, ¿no? El ritmo es muy diferente al de acá. Entonces son cosas que uno las va tomando también como aprendizaje y que le sirven a uno para el resto de futuro que me queda a mí. Esa noche que lo proclaman a usted campeón y la primera vez que se colocó la maglia rosa, ¿sí pudo dormir o tuvo dificultades para conciliar el sueño?
La verdad casi no, pues no dormía, ¿no? Desde que llegué, ¿no? Antes de montarme de líder porque el horario se me dificultaba un poco. Los primeros días, cuando era el día de la crono, salí un poco tenso, muy nervioso. Eh, También estuve enfermo por la comida que aún no la terminaba de asimilar muy bien. Entonces, pues me daba siempre un poquito duro, la dormía pues me acostaba un poco tarde y al día siguiente me levantaba un poquito pues como medio dormido, pero ya después de montarme de líder pues mantuve un poco más la tranquilidad, pero también no podía como dormir muy bien, ¿no? Pero yo creo que es también en el momento de que pues llega uno y asimilar todo eso de un momento a otro no es fácil. Entonces, para eso a veces los equipos de allá pues tratan de llevársenos a todos los colombianos que hacen parte de muchos equipos allá de un mes antes o 2 meses antes para tratar de asimilar el horario y todas esas cosas. ¿En algún momento, con todo lo que nos acabó de mencionar, pensó en retirarse y no seguir en el Giro de Italia, sub-23? La verdad nunca pensé en retirarme. Eh, Ver que tenía la carrera en mis manos mucho antes de montarme el líder, porque en la tercera etapa, un día antes de que me iba a montar del líder, logré llegar con ellos y era el único colombiano que había llegado con ellos a una diferencia de 1 minuto 20 segundos del líder. Entonces ya me sentía con mucho más confianza porque ya habíamos pasado un día muy duro, porque era uno de los días más duros que habíamos sobrepasado muchos, porque era una carrera de pavé y la verdad nunca había corrido una carrera de esas con tanto, con tanto pavé. La verdad que llegué ese día muy agotado, con mucho dolor en las piernas, me dolía mucho el cuerpo. eh, Ese día vomitaba demasiado. Yo creo que fue uno de los días donde empecé a conocer mucho más el ciclismo a fondo porque sufrí bastante. Y al día siguiente ya mi masajista que era Piro, le decían así de cariño, que es italiano, él me decía a mí que pues que fuera tranquilo, que en la subida los probara, me decía él. Pero yo siempre sentía aún mucha molestia en las piernas, bastante maltratadas todavía. Y ese día pienso yo que al haber, al haber hecho tanto esfuerzo el día antes y estar maltratado, se me sobrecargaron mucho las piernas y eso me generó una lesión en mi rodilla izquierda que pues se me dificultaba mucho para pedalear y ese dolor me empezó faltando 10 kilómetros para la subida de la etapa que gané y donde me monté de líder. Y ese día ya, yo ya como con ganas de, como que no, como que ya voy a dejar todo aquí. Y me fui, yo dije, no, pues lo voy a intentar y los compañeros, estaba Adrián Bustamante, Juan Diego Alba, Jesús David Peña, Juan Fernando Calle, ellos se me acercaron y me dijeron que pues que ya iba a empezar la subida y que teníamos que empezar a ubicarnos. Entonces ya ellos me ubicaron, empezó la subida y en ese momento como de la tensión y la adrenalina que había, pues no pensé mucho en eso. Entonces ese día pues al ver que quedamos ya muy poquitos y luego lanzo mi ataque, me voy, alcanzó el correr uno del Loto Soudal que estaba a 600 metros de meta, ya prácticamente ya se da como vencedor de la etapa y al alcanzarlo y ganar y ya ese día recibir esa noticia de que primero que había ganado la etapa porque no lo sabía, que iba a una fuga y no sabía cuántos corredores y el que había pasado era uno de los que se había quedado, entonces ese ya no sabía. Levanté las manos sin saberlo, pero pues ese día dije, bueno, pues levantemos las manos a ver. Pues hicimos una buena carrera, pero pues
siempre como con pena de que al final me dijera, bueno, pero ¿por qué levantó las manos si no ganó? Y ya luego me llegan con esa noticia de que ha ganado y pues muy contento, en ese momento muy contento porque pues yo decía, bueno, ya logré lo que quería, que era ganar una etapa y ya eso para mí pues era muy positivo y pues obviamente seguía intentando y soñando de que podía ganar y al rato en cuestión de un par de minutos me dicen que era el nuevo líder del Giro de Italia. Se me vienen las lágrimas y muchas cosas porque la verdad que no lo creía y ver ya como eso, o sea, me veía como si fuera todo un sueño. O sea, no lo podía creer ni estando en el podio allá recibiendo la camiseta, no solamente la de líder, sino la de joven, la de montaña. La verdad que me dejaba muy sorprendido y no, yo creo que yo le agradezco mucho a los compañeros, a los que me apoyaron en ese giro, a ellos, porque ese giro también es de ellos, al profe Carlos Mario Jaramillo que brindó y depositó toda su confianza en mí desde un comienzo, desde antes de empezar el giro, entonces a él le agradezco mucho también y a la federación por haberme brindado esa oportunidad de ir a representar y dejar a mi país en lo más alto. Y no solamente mi país, sino mi pueblo y a mi tierra, el Tolima. Camilo, ¿en su casa o en la casa de sus papás todavía conserva la maglia rosa campeona? Sí, yo aún tengo dos camisetas. Una la conservo yo y la otra mi papá. Y el trofeo, los trofeos los conservo yo porque pues son trofeos que el día de mañana tengo mi casa y quiero tenerlos como un recuerdo. Ahí se le fue la señal a Camilo. Estamos tratando de... ¿Aló? ¿Aló, Camilo? Sí, Sí, hubo una sí. pequeña interferencia, pero esas camisetas las tiene en un marco en la pared o bien guardaditas por allá junto a su ropa. No, junto a mi ropa, ¿no? Aún las guardamos así, pero como te digo, las conservo y no solamente esas, sino muchas más, porque mi sueño es el día de tener mi casa, hacer un museo de todas esas cosas que logre y que Dios me ayude a lograr con con mi esfuerzo y lógicamente también con la disciplina y muchas cosas más, ¿no? Entonces sueño en eso y tener algo que mostrar en unos años más adelante, cuando quizás ya sea otra generación que esté dando resultados y dejando a nuestro país en lo más alto. ¿En qué momento Camilo se da cuenta a usted o le cuenta del interés que mostró su actual equipo, el equipo UAE Emiratos? Yo con el manager del equipo que es Maxine, con él ya veníamos hablando mucho antes de terminar la carrera. También se preocupó mucho por mí desde la vez que empecé a sentir mi rodilla, entonces eh, siempre trató de hacer lo posible para que me pudiera recuperar en medio de la carrera, pero era muy difícil obtener un resultado de esos y fue una persona que confió plenamente en mí. Antes de empezar también me deseó mucha suerte. Ya luego de haber terminado el Giro, pues al hotel que llegábamos, que era donde íbamos a estar un día más, ese día que había terminado nos quedábamos y un día más que nos quedábamos pues para disfrutar, para celebrar eh, y ya pues nos quedaba un poquito más cerquita para poder a los días tomar el vuelo que nos traía hasta acá, hasta Colombia. Y en ese hotel que nos quedamos llegó él y pues nos invitó a, a cenar a todos. Hablé con él esa vez, me explicó la dinámica que tenía con los jóvenes
de, de esas expectativas buenas para el equipo y la verdad pues eso me cautivó mucho. Eh, Eso y ver que es un equipo que se preocupa mucho por los jóvenes y obviamente en todo el equipo en general, ¿no? Pero está pensando con todos los jóvenes en un futuro, ¿no? No en una hora, sino en un futuro. Entonces, eso pues me da un poco más de confianza y algo muy positivo para mí porque anhelo en muchas cosas. Cada vez que me acuesto y me levanto pienso en algún día ser un campeón del Tour de Francia, del Giro de Italia, Vuelta a España, de las tres carreras más grandes del mundo, ¿no? Y así como cuando antes de correr el Giro me acostaba y me levantaba pensando en ser algún día el campeón del Giro y de verme vestido de rosa, así me veo en unos años, no sé cuándo, pero sigo trabajando por ello, sigo haciendo eh, las cosas de la mejor manera, eh, sigo los buenos consejos del equipo, de los compañeros, eh, todo al pie de la letra, porque sé que si cumplo todas las cosas como ellos me lo envían, sé que voy a mejorar mucho más y que voy a poder dar un resultado óptimo y, y puede llegar ese día inesperado y que para mí va a ser muy fabuloso y para mucha gente que me estima, que me conoce, que algunos que saben toda mi trayectoria del ciclismo. Entonces, es eso. Aparte de su actual equipo, ¿había otros equipos interesados en usted? ¿Es verdad? Sí, el Movistar andaba muy interesado en mí. Una persona pues se me acercó y habló habló conmigo por llamada y pues me decía que si el equipo, pues que andaban muy interesados en mí, y pues que qué pensaba y pues en ese momento no le decía a esa persona que estaba con el UAE, entonces desde eso entonces ya empezaron a salir muchos rumores, luego una entrevista, un periódico donde decía que había firmado por tantos años con el Astana, entonces estaban saliendo cosas que no eran ciertas. Entonces ya pues hablé con Maxim sobre eso y ya él dijo que iba a subir la publicación donde decía que iba a ser uno de los nuevos corredores del equipo y pues eso ya era lo que yo más anhelaba, ¿no? Que saliera eso a la luz y que el mundo se diera de cuenta de que estaba cumpliendo ya con uno de mis sueños, de muchos de los que me falta por cumplir. Camilo, hay uno de nuestros seguidores, Diego Daza02, le envió una pregunta. Siendo deportista World Tour, ¿cuántos kilómetros hace a diario de promedio? Kilómetros no manejamos mucho, pero sí horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, pero a diario también pues se lleva un conteo de kilómetros que son los que se hacen en esas horas que manda el equipo, ¿no? Porque siempre se trabaja es por medio de vatios, que es como ellos mandan los trabajos y, y esos vatios le dan a uno las horas. Ellos dicen 4 horas a tantos vatios con tantos trabajos, o sea, muchas cosas que le envían a uno ellos. Entonces, los kilómetros que hay veces que son 140 kilómetros o 160 o 120, días de 100 kilómetros, eh, constantemente por encima de los 100. Ujú. Ya cuando fue confirmado como nuevo elemento del equipo de Emiratos y viajó a ese país, ¿qué sensaciones tuvo cuando le presentaron a Fabio Oro, que es como la cabeza visible de todo el grupo y los demás compañeros? Mm, No, pues en ese momento uno se siente un poco tímido, ¿no? Porque pues Ujú. entra uno como el nuevo, como que uno no sabe hablar esos idiomas
como el inglés, el italiano. El italiano lo entiendo un poco, pero aún no lo he aprendido a hablar. Son muy poquitas las palabras que sé. El inglés trato de practicarlo, pero es bastante duro, entonces a veces me estreso un poco al tratar de aprender el inglés, pero tiene que haber un punto donde voy a tener que aprender a hablar el inglés y obviamente el italiano, porque en mi equipo pues son más los italianos que los que hablan en inglés, entonces es más eso. Y Aru pues ha sido una excelente persona. Él desde que fue la primera concentración que fue en Dubái, él se me acercó, me empezó a sacar palabras, a hablar conmigo, cositas así pequeñas y ya luego donde más compartimos fue en en el Tour Colombia porque compartimos habitación los dos de habitación compañeros y la verdad que es una excelente persona, una persona muy humilde, también una persona de esas que da muchos consejos y obviamente yo lo recibo con mucha franqueza y porque él ya es una persona que ya ha recorrido bastante, que ha estado en muchas carreras, que ya ha corrido un Giro, ha corrido un Tour de Francia, ha corrido una Vuelta a España, entonces sabe ya muchas cosas, la manera de cómo correr, es una persona ya muy inteligente y entonces aprendo de él y yo creo que en los años que voy a estar ahí al lado de él, inclusive este año tenía muchas carreras al lado de él, entonces podía aprender muchas cosas de él, ¿no? Como lo hice en el tour. ¿Qué experiencia le dejó su primer Tour Colombia 2.0? Mm, muchas. El ritmo, la manera de correr, eh, el trabajo en equipo, cosas muy que pues acá en Colombia no. Obviamente el trabajo en equipo acá en Colombia lo hacía también, ¿no? Siempre he pensado en el equipo, porque nunca he pensado en mí, sino por el equipo. Pienso en mí, pero también a la vez por el equipo. Entonces es algo que también me ha ayudado mucho y que eh, se me ve muchas veces en las carreras, ¿no? Y, y ya, yo creo que eso no. Sí, con su actual equipo en estos momentos han pensado de cuándo reactivar nuevamente los trabajos profesionales y de pronto algunas carreras. Los entrenamientos ya los estamos, ya está organizando entrenamientos ya del equipo. Eh, las carreras, pues ya he sacado un calendario para hacer en agosto, 1 de agosto creo que es. Pero pues finalmente es algo que todavía no se sabe, ¿no? Hay que esperar, esperemos de que ese calendario ya sea la puerta de que empiecen nuevamente las carreras. La verdad que extraño ya mucho correr, es lo que me gusta correr y hacerlo al lado de uno de los equipos, uno de los mejores equipos como lo es el UAE Team Emirates. Eso me da mucha felicidad y mucha emoción y me motiva mucho más para afrontar cada carrera. ¿Está sorprendido que a su corta edad ha conseguido usted muchos logros a título internacional y nacional? La verdad sí, no solamente yo, sino muchas personas, ¿no? Eh, se sorprende uno de ver que de la noche a la mañana, eh, luego de mucho antes de ser un niño que apenas aspiraba por llegar muy lejos, que corría con la Liga del Tolima y luego en un equipo profesional de Colombia, EPM, que es uno de los mejores equipos de Colombia. Y, y de un momento a otro cerrar los ojos y volverlos a abrir y ver que estoy en un equipo World Tour donde las cosas son
muy diferentes, donde cambia por completamente la vida de uno, porque ya es mucho más disciplina, eh, el descansar mucho mejor, la alimentación ya tiene que ser mucho mejor, son muchas cosas, la manera de correr, la manera de entrenar, entonces ya no es como antes que cuando estaba en EPM pues entrenaba a base de mis sensaciones, de cómo me sintiera, pero ya en el equipo ya es con un reglamento que son la base de vatios, la frecuencia cardíaca, los test, son muchas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave para estar donde está hoy en día, Camilo? Eh, Ser muy disciplinado y tener en la cabeza, en la mente y en el corazón qué tan lejos quiere llegar. Y yo creo que por mi parte siempre tomé eso, ¿no? Siempre supe a dónde quería llegar, siempre tuve esa disciplina y siempre me esforcé y trabajé por conseguirlo. Camilo, mensaje para todos los seguidores que nos están viendo en estos momentos y para aquellos deportistas que vienen de menos a más en Colombia y en el mundo. No, para las personas, no, muchas gracias porque sé que también me han apoyado mucho en muchas competencias, me han enviado muchos saludos, muchas cosas positivas y la verdad que eso motiva demasiado también. Y a los jóvenes que vienen en un proceso, que no dejen de insistir, que hay que luchar, hay que ser disciplinados, pero hay que luchar con berraquera, con ganas, pensando en grande, porque cuando uno no piensa en grande, pues siempre va a ser la persona del montón. Entonces hay que luchar por lo que uno quiere llegar a ser y de seguro lo va a obtener, lo van a obtener. Camilo, muchas gracias por estos 54 minutos que tuvimos de entrevista y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad, mi hermano. Dale, Fabián, muchísimas gracias. Chao, Camilo. Un abrazo. Chao. Bueno.